Hola, les saluda Jackie Andrés Martínez Robles. Es un gusto poder estar con ustedes compartiendo en este séptimo Congreso Universitario sobre sustancias psicoactivas. Quiero agradecer a Vía Sinapsis y a Mindsurf por la oportunidad de compartir con ustedes algo de un trabajo con lo que llevo ya más de 20 años estudiando, reflexionando, que es la aplicación del paradigma existencial fenomenológico tanto a la terapia como al trabajo con sustancias psicoactivas. Como verán, el modelo existencial fenomenológico tiene mucho que aportar porque es completamente sincrónico, en muchos sentidos tiene mucho en común con el trabajo que se requiere dentro de las sustancias psicoactivas o del trabajo con sustancias psicoactivas. Para esta presentación quiero compartirles un PowerPoint para que puedan seguir junto conmigo la exposición que quiero aportarles. Voy entonces a compartirles pantalla. Mi exposición se titula Hacia un nuevo paradigma para la terapia con sustancias psicoactivas. Aportaciones desde la terapia existencial fenomenológica. Como ustedes quizás sepan, hoy en día hay muchos enfoques terapéuticos. Se conocen más de 300 enfoques terapéuticos en la actualidad. Y por supuesto, estas diferentes posturas van desde algunas muy conocidas, como por ejemplo el psicoanálisis o la terapia cognitivo-conductual, hasta algunas que surgen como modas, que aparecen y que fácilmente desaparecen. En todo este campo, en todo este terreno tan amplio del trabajo psicológico, a veces es difícil organizarse o saber cuáles son las diferencias entre un modelo y otro. Para esto, quiero compartirles un esquema en tres orientaciones, porque podemos separar las terapias en tres grandes grupos. Estos tres grandes grupos tienen diferentes objetivos. Eso es lo que difiere de un grupo de otro, de una orientación de otra, aunque pueden tener alcances similares. Es decir, aunque puedan tener un diferente objetivo, una meta distinta, quizás se encuentren al final en puntos muy parecidos. Y además, las diferencias dependen de los valores y la cosmovisión, sobre todo de aquella persona que sustente el rol del psicoterapeuta o terapeuta. Estas tres orientaciones, la primera de ellas, quiero llamarle orientación clínica. La orientación clínica es una en la que el terapeuta tiene una manera específica de pensar. ¿Qué piensa el terapeuta de la orientación clínica? Piensa que aquella persona que va en busca de sus servicios, en busca de su trabajo, es alguien que probablemente padece alguna enfermedad, una psicopatología o algún tipo de trastorno o algún tipo de problemática que quizá el primer rol que tiene el terapeuta es de hacer una especie de diagnóstico para poder saber cuál es la problemática a la que se va a enfrentar. Por supuesto, aquí los terapeutas de orientaciones clínicas o de terapias que tienen que ver con la orientación clínica son terapeutas que tienen un conjunto de técnicas, un conjunto de instrumentos que pueden utilizar ya sea para hacer diagnóstico o para tratar de ayudar a la persona a salir de ese problema, trastorno o situación patológica. De alguna manera, la orientación clínica es una orientación reparatoria. Quieres reparar aquello que está fallando. Una segunda orientación es la que podemos llamar orientación educativa. En la orientación educativa, el terapeuta piensa de otra manera. Lo que el terapeuta piensa en una orientación educativa es que la persona que viene a buscarle no está enferma. No es que tenga un trastorno o un problema que necesite resolverse, sino más bien que necesita aprender nuevas formas de estar en la vida, nuevas maneras de relacionarse con los demás, nuevas maneras quizá de relacionarse consigo misma o consigo mismo, pero tiene más una tendencia al desarrollo. Algunos han dicho que esta orientación quizá debiera llamarse orientación al desarrollo precisamente porque el foco del terapeuta está en facilitar o ayudar a que su consultante desarrolle
nuevas estrategias, nuevas habilidades, nuevas maneras de estar en el mundo. Como verán, es una forma distinta a la clínica, aunque tienen algo en común. Tanto la orientación clínica como la orientación educativa piensan que el papel del terapeuta es ayudar a que el paciente cambie en un sentido, modifique su manera de estar en el mundo, ya sea reparando algo que está fallando o aprendiendo nuevas herramientas para seguir creciendo y mejorando como persona. La tercera orientación le he llamado la orientación exploratoria. Porque en esta orientación lo que buscan los terapeutas no es ni reparar ni mejorar, sino como su nombre lo indica, es explorar cómo es la existencia de la persona, cómo es su vida, cómo es su manera de relacionarse con el mundo, con los demás, consigo misma, para que podamos encontrar diferentes formas de relacionarnos. Pero no porque unas sean mejores que otras, sino meramente para comprender mejor nuestra manera de relacionarnos en la actualidad y poder encontrar que así como tenemos una manera de relacionarnos, puede haber otras, porque las opciones de relación con el mundo, con los demás y con nosotros mismos son infinitas. En la orientación exploratoria, el terapeuta entonces no intenta ni reparar ni mejorar, sino acompañar a la persona en la exploración para conocer mejor su manera de estar en el mundo. Entonces, en esta tercera orientación, lo que el terapeuta busca es abrir nuevas formas para conocerse, nuevas formas de observarse a sí mismo. La terapia existencial fenomenológica es una terapia de esta tercera orientación. Es decir, que lo que nos interesa no es cambiar a la persona, no es curar a la persona. Lo que nos interesa es acompañarle en la exploración para que pueda conocer mejor de sí misma, conocer mejor de su estar en el mundo. Quizá eso no concuerde fácilmente con lo que hemos aprendido a llamar terapia, porque en nuestra cultura solemos entender la palabra terapia como algo muy orientado hacia la curación. Pensamos terapia y de inmediato pensamos que es algo que tiene que ver con enfermos. Sin embargo, la palabra terapia, que viene del griego terapeia, originalmente no significaba curación. La palabra terapia viene de acompañamiento cuidadoso. Significaba colocarse a un lado de ese otro para acompañarle. Colocarse a un lado de ese otro que quizás está sufriendo. Colocarse a un lado de ese otro que quizá quiere conocerse más. Colocarse a un lado de ese otro que quizá quiere aprender. Pero que lo importante en la terapia es colocarse a un lado de ese otro para acompañarle. De tal manera que la terapia existencial fenomenológica lo que busca es eso, colocarse a un lado del otro para acompañarle. Hay algo interesante aquí, quizás si lo noten, porque las terapias orientadas a trabajar con sustancias psicoactivas, las terapias asistidas a trabajar con sustancias psicoactivas, asistidas con este tipo de sustancias, son terapias que tienen mucho en común con un paradigma existencial fenomenológico. Déjenme hablarles de 4 aspectos que podemos decir que están en común y que de alguna manera son desde la mirada fenomenológico-existencial, por supuesto, pero que desde esta mirada pueden aportar también al trabajo con sustancias psicoactivas. Vemos que el trabajo con psicodélicos desde la perspectiva existencial fenomenológica tendría 4 características básicas. La primera es que es un trabajo no intervencionista. El terapeuta existencial fenomenológico, ya sea en una terapia asistida con sustancias o no, intenta hacer un trabajo no intervencionista. Es decir, el terapeuta no va a intervenir en la realidad del otro, no va a intervenir sobre su experiencia, no va a intervenir sobre su manera de vivir, sino más bien va a acompañar, a estar presente, a ofrecer un acompañamiento y una presencia que permita un ambiente contenido para que el consultante pueda explorarse de una mejor manera. Esto aplica de manera igual, ya sea con o sin sustancias.
Pero estoy seguro que podrán notar la importancia de cómo esto puede llevarse en el trabajo con sustancias psicoactivas. Un segundo esquema es la no imposición ni colonización. En el modelo existencial fenomenológico, buscamos que el terapeuta no imponga y por tanto no colonice al otro con sus propias teorías, con sus propias creencias, con sus propias experiencias de vida. Más bien, que abra el espacio para poder comprender las experiencias que tiene el consultante. Esto podemos verlo también como la tercera parte, el estar abiertos a la exploración. Es una invitación para explorar la experiencia, para explorar la experiencia dándole permiso a que la experiencia sea tal y como es. Hay una frase en la fenomenología existencial que dice que la fenomenología existencial consiste en permitir que lo que es sea. Fíjense que me gusta esta frase, la voy a repetir. Permitir que lo que es sea. Y esto sosteniendo la experiencia en sus 4 dimensiones. El modelo existencial propone que hay 4 dimensiones de la experiencia. La primera dimensión es la dimensión físico-corpórea, la dimensión en la que estamos en el cuerpo y relacionándonos con el mundo físico y concreto. La segunda dimensión es la dimensión emotivo-social, donde están todas nuestras experiencias emocionales y, por supuesto, nuestros vínculos con otros. La tercera es la dimensión racional lógica, en donde entran todos nuestros pensamientos y toda nuestra manera de entender cómo es el mundo. Y la cuarta es la experiencia simbólico-espiritual, que es la manera como organizamos los símbolos para entender y para vivir nuestro día a día, que por supuesto puede tener algo que ver con lo que llamamos espiritualidad. Pero incluso si aquellos que sientan lo espiritual un poco chocante, hay gente que no le gusta mucho los asuntos espirituales, podemos quedarnos con el asunto simbólico, que es parte de esta dimensión también. Estas 4 dimensiones están presentes en todas y cada una de nuestras experiencias. Pero como ustedes podrán notarlo, en la experiencia con sustancias psicoactivas, estas 4 dimensiones están fuertemente presentes. El trabajo de la exploración fenomenológico-existencial es la invitación a explorarlo en estas 4 dimensiones. Explorar lo físico-corpóreo, lo emotivo-social, lo racional-lógico y lo simbólico-espiritual. Al explorar estas 4 dimensiones, podemos entonces ver cómo la perspectiva existencial fenomenológica es un nuevo paradigma para la terapia asistida con psicodélicos. Un modelo que no intenta suplantar a los ya existentes, sino enriquecer un campo que hoy en día se encuentra en un importante renacimiento. Como ustedes saben, este campo, este congreso es una muestra de ello, que es un campo que está en un importante renacimiento, estamos en un importante resurgir del interés mundial por el trabajo con sustancias psicoactivas. Este trabajo, entonces, el trabajo existencial fenomenológico, puede ocurrir en cualquiera de las 3 etapas de un proceso de acercamiento a la exploración con sustancias psicoactivas. Por ejemplo, hoy en día, en mi campo terapéutico, llegan algunas personas a contarme que van a hacer alguna experiencia con alguna sustancia psicoactiva, que están preparándose a lo mejor porque van a tener una experiencia con ayahuasca, o que les invitaron a fumar el sapo, o que van a una fiesta y les comentaron que iban a tener MDMA y que están un poco nerviosos porque a lo mejor nunca han tenido una experiencia así, pero están decididos a tenerla. Bueno, pues la exploración en estas 4 dimensiones puede ayudar y acompañar a la persona para que tenga un buen set y un buen setting, para que tenga una buena preparación mental, emocional y del espacio físico y relacional para la experiencia que está a punto de tener. También puede ser una terapia asistida cuando algunas personas, por ejemplo, en algunas clínicas, en algunos lugares específicos en donde este trabajo ya se está realizando, pues pueden a lo mejor tener alguna experiencia con alguna sustancia, a lo mejor con psilocibina, con ketamina o con algunas sustancias que ya hay clínicas para ello.
Y en estos espacios, poder acompañar a esta persona que está teniendo un trabajo, que está teniendo una exploración con la sustancia, y durante el proceso que dura su experiencia, acompañarle con una atención exploratoria en estas 4 dimensiones, cuidando no colonizar, la no intervención, sino más bien el acompañamiento exploratorio, como les hablé al principio. O un trabajo que es quizá un trabajo que hoy en día particularmente realizo cada vez más. Es el trabajo con personas que ya tuvieron la experiencia, pero que necesitan ayuda en la integración de la experiencia. Y entonces, en cualquiera de estas 3 etapas, en la tercera, la integración, podemos acompañar poniendo especial atención a la exploración de estas 4 dimensiones. Cómo está lo físico corpóreo, cómo está lo emotivo social, cómo está lo racional lógico y cómo está también lo simbólico espiritual o metafórico a través de estas experiencias. He descubierto que el paradigma existencial fenomenológico tiene mucho que aportarnos en este terreno, mucho que enriquecernos, porque presenta una posibilidad para hacer más profundo el trabajo asistido con sustancias psicoactivas. Como le decía, en cualquiera de las 3 etapas, ya sea en la preparación previa a la experiencia con la sustancia, durante la experiencia con la sustancia o en la integración de la sustancia. Y por supuesto, en el apoyo a las experiencias difíciles o las mal llamadas mal viaje, porque desde una perspectiva terapéutica, toda experiencia es bienvenida y no hablaríamos de un mal viaje, sino de quizá experiencias desafiantes, experiencias retadoras, en donde la perspectiva existencial puede justo ayudarnos a explorar y tener un trabajo más profundo y aprovechar mucho más el potencial que tienen estas sustancias. Si les interesara conocer un poco más de lo existencial fenomenológico, quiero presentarles rápidamente algunos de los libros. Aprovecho para hacer el gol. Entonces, estos son algunos de mis libros que yo he escrito, en donde describo a grandes rasgos cómo es el paradigma existencial fenomenológico para que ustedes puedan entrar pues de alguna manera a conocer un poco más de este paradigma y ver la riqueza que tiene para aportarnos en el trabajo con sustancias psicoactivas. Aquí vienen también, bueno, mis datos, por si ustedes quisieran, pues, algo más, tener alguna duda, ¿no? Si quisieran hacerme alguna pregunta, siéntanse en completa confianza de mandarme un mail. Ahí viene jackie@circuloexistencial.org. Entonces, siéntanse en completa confianza de enviarme un mail con alguna pregunta y con muchísimo gusto les responderé cualquier duda que tengan sobre esta integración del trabajo fenomenológico existencial con el trabajo de sustancias psicoactivas. Antes de despedirme, me voy a cerrar, simplemente para decirles que este trabajo, el trabajo con sustancias psicoactivas, es un trabajo que también puede enriquecer el trabajo fenomenológico existencial, justamente porque el trabajo fenomenológico existencial es un trabajo exploratorio que quiere abrir nuevas dimensiones de la relación con el mundo, nuevas dimensiones de nuestros estados de conciencia. Y así como la terapia existencial fenomenológica puede enriquecer el trabajo con sustancias psicoactivas, también el trabajo con sustancias psicoactivas puede enriquecer el trabajo fenomenológico, ya que nos permite tener un mucho mayor espacio, amplitud para la exploración. Nos permite explorar desde diferentes estados de conciencia, nos permite explorar desde diferentes perspectivas una misma circunstancia, una misma situación, a nosotros, a nosotras mismas. Muchísimas gracias. Espero que esta información, aunque sea breve, pero por lo menos les haya abierto un poco más de un nuevo camino que hay en el trabajo con sustancias psicoactivas. Muchísimas gracias de nuevo a Vía Sinapsis y a Mindsurf, y espero que sigan pasando un muy buen congreso porque el evento se ve que tiene mucho para dejarnos. Muchísimas gracias.